personitas de internet, bienvenidos a otra entrevista del diario Ouija. El día de hoy nos acompaña Omar Dávila, uno de los integrantes de la increíble dupla del Sin Paltas Podcast. Wow, Omar, dinos, ¿cómo te sientes el día de hoy de estar aquí con nosotros? Bueno, estoy realmente alegre de estar acá, estoy contento. Estoy también batallando parece que me he enfermado, así que estoy como que entrando en calores, así ahorita estoy sudando, parece que subiendo la temperatura, pero todo bien. Para los que no saben quién es Omar Dávila, es uno de los participantes de Sin Paltas Podcast que acompaña a la señorita Mía Nauta. Lamentablemente Mía no puede estar con nosotras. Sin Paltas Podcast es uno de los podcasts mejor rankeados del Perú y uno de los que tiene mejor aceptación en el público de habla hispana. Entonces, Omar, sabemos que ya, van muchos capítulos y que, el primer capítulo tuvo una muy buena aceptación. ¿Podrías hablarnos un poco al respecto? De cómo te sentiste, cómo fue que nació la idea, para los que no conocen mucho del podcast. Sí. Bueno, es una historia que siempre cae de madura, ¿no? En las entrevistas, ¿no? Cómo nació el podcast, cómo fue el primer episodio. Y bueno, para resumir un poco, porque para no extenderme tanto, la idea viene de Mía, en realidad. Mía, mi compañera con la que hago el podcast. Yo podcast no consumía mucho, por ahí conocía algunos en inglés, pero creo que ni siquiera entendía que eran un podcast, solamente como los escuchaba o los veía por YouTube. Pero parece que Mía sí era consumidora así, ávida de podcast, entonces ella ya tenía, la gente que conoce a Mía, ella ya tenía un canal de booktuber, tenía ya sus videoblogs, ¿no? Ya tenía una comunidad que ella había generado, claro, ¿no? Entonces dijo, quiero hacer algo más. Creo que ya el booktubing, si se puede decir así, ya lo estaba dejando, y dijo, quiero hacer algo. Entonces voy a hacer un podcast, quiero que sea con un amigo, quiero que sea un podcast de una chica y un chico, y quiero hablar de cosas random y acerca de nuestras experiencias. Entonces pensó en mí, porque somos súper buenos amigos, somos mejores amigos, y nuestro sentido del humor y la forma de pensar es como medio similar, entonces juntos estamos muy cómodos, ¿no? Entonces ella me propuso esto, yo le dije ya, ok, vamos. Y me dijo, yo quiero que el primer episodio sea de cómo superar una ruptura amorosa. Yo le dije, ya, bravazo, porque ella había terminado su relación de 10 años, yo había terminado mi relación de 8 años, entonces era como, yo creo que teníamos un buen currículum para hacer ese episodio, entonces dijimos, ya, hay que hacerlo. ¿Cómo lo hacemos? Y ella me dijo, yo quiero que esto sea como, una conversación, entonces no quiero hacer tips con algún artículo psicológico y links y es solamente tú y yo conversando sobre nuestras experiencias. Una conversación de amigos grabada y al internet. Lo que más sufrimos fue en la interfaz, cómo conectar los micrófonos y la Tascam y todas las cosas que usamos para grabar, porque también estamos aprendiendo en el proceso. Eso fue lo más tedioso, pero una vez que ya tenemos los micros y pusimos rec, hablamos. Hablamos. No recuerdo haber estado tan nervioso en realidad, porque siento que con ella era muy natural todo. Salió el episodio, Mía obviamente lo movió en sus redes, porque yo en ese momento tenía 300 seguidores en Instagram, como cualquier persona normal, ¿no? O sea, yo no lo promedio. Nada. Exacto. Entonces, yo lo puse y algunos de mis mejores amigos lo escucharon por ahí, ¿no? Pero parece que la comunidad de Mía fue la que empujó al podcast. Y fue así que de un día de la nada me pasó un screenshot y éramos el podcast número 1 en Spotify, por lo menos, ¿no? En Spotify de Perú. Y yo me quedé como anonadado, ¿no? No entendía qué pasaba, le pasé el screenshot a Mía me decía, ¿qué hablas? No puede ser, porque nosotros pensábamos llegar Mía me decía, yo si llego al top 50, ya, realizadísima, contenta, bacán. Y de la nada, ni siquiera top 10, de la nada 1. Entonces fue una sorpresa grande y creo que mucha gente hasta ahora nos habla y nos dice, justo el episodio que ustedes subieron esa vez, el primer episodio, me agarró justo cuando yo estaba pasando una ruptura amorosa, justo me habían terminado, justo me habían sacado la vuelta. Entonces, justo como que cayó y empatizó con un montón de personas, ¿no? Claro. Entonces creo que eso fue el golpe duro que dimos con el podcast, ¿no? Es el primer episodio y ahora ya tienen 122 episodios en la plataforma.
Sí, creo que ya con el último 123. ¿Cómo te sientes después de todo este tiempo que el podcast ha estado al aire? ¿Cómo ha crecido la comunidad? ¿Cómo ha impactado en la comunidad? Porque ustedes bien saben que su podcast ha ayudado a muchas personas, no solo antes de la pandemia, sino durante la pandemia misma. Ha ayudado a muchas personas a lidiar con la ansiedad y la depresión de estar encerrados y todos estos sentimientos encontrados que, escuchando el podcast, siempre hemos podido sacar una risa, divertirnos por lo menos 40 minutos, una hora, que es lo que suele durar el podcast. ¿Qué puedes decirnos de eso? Bueno, creo que has dicho una palabra muy interesante, ¿no? Creo que la palabra comunidad es la que yo siempre resuena dentro de mí, porque cuando iniciamos el podcast, efectivamente, nuestra meta nunca fue ser el número uno, nuestra meta nunca fue ser el top de algo, nuestra meta nunca fue cambiar vidas, o sea, nuestra meta era hacer un proyecto donde ella y yo estemos relajados y la pasemos chévere, ¿no? Era más como, se volvió como una actividad más, así como uno tiene su pichanguita el lunes, así yo tenía mi podcast con ella. Nos juntábamos, pasábamos tiempo juntos y aparte grabábamos el podcast. Entonces pasó el tiempo y la gente se fue pegando al podcast, a lo que generábamos nosotros, y se ha ido creando una comunidad muy bonita, sin buscarlo, ¿no? Sin invertir en pauta publicitaria, claro, sin pagar para aparecer en diferentes lugares. O sea, no sé si la gente sabrá eso. Yo sé que algunas personas piensan que nosotros pagamos, pero no hemos invertido ni un solo sol en publicidad. O sea, todo es orgánico, porque a veces la gente dice, oye, el Spotify me tiró su podcast ahí. Eso debe ser por el algoritmo, me imagino, claro, pero no es que nosotros hayamos invertido plata en esto, ¿no? Entonces, siento que realmente la gente que está en el podcast y sigue en el Instagram y sigue en el Twitter y escucha los domingos, es gente que realmente le gusta lo que hacemos. Porque claro, hay un montón de limpiar nuestras casitas mientras escuchamos el podcast, el domingo que sale a las 6 de la mañana. Baño, la cocinadita, la limpiada de la sala, todos. Pero yo también sé que hay un montón de otras páginas que invierten en publicidad, que está bastante bien, pero que a veces eso resuena un poco en las cifras, ¿no? Ves que hay páginas que tienen un montón de seguidores, pero el engagement es muy bajito. Claro, justo como lo que mencionaban hace un par de episodios con justo los influencers que se mueven aquí en el medio peruano, que tienen 1 millón, medio millón, pero tienen 800 likes, 1000 likes, no se mueven con tanta fuerza. Entonces, eso es lo chévere, ¿no? Porque ya ahí los números pues no pueden mentir, ¿no? Entonces, a la gente le gusta, te lo va a demostrar de alguna forma, con un like, con un compartido, con un comentario, con lo que sea, ¿no? Entonces, eso es lo que yo me llevo a lo largo de estos 123 episodios que hemos hecho. Es la comunidad que tenemos y creo que cada día más lo apreciamos, porque al inicio era como, ya, nos apoya, ¿no? O sea, llegamos a 1000 seguidores en Instagram, like, comentarios, esta foto no tuvo tantos likes, lo que sea. Pero ya luego te das cuenta que en el último live que hicimos hubo una interacción muy bonita y te das cuenta que la gente que nos sigue también tiene un sentido del humor muy similar a nuestro. Entonces, es como que ya realmente sentimos que esta comunidad que hemos creado, podemos ser todos amigos. O sea, no es como que nosotros somos los podcasters y nuestros seguidores, ¿no? Sino somos todos. Claro, entonces, esa es la palabra juntos, que yo... Incluso cuando ustedes crearon el Discord durante la pandemia para poder compartir momentos con sus seguidores. Hablando justo de la interacción entre podcaster, seguidor, Omar, Mía, radio escucha, Paltita, ¿cuál ha sido la experiencia más graciosa, más bizarra o la que más te haya dejado marcado con alguno de ustedes, de sus seguidores? No, a mí la que más me dio risa por un tiempo es que antes de pandemia yo me comencé a cruzar con un montón de paltitas que me reconocían en la calle y me decían, oye, tú eres Omar. Entonces yo siempre que iba a la casa de Mía a grabar el episodio le decía, oye, me encontraba en el bar tal. Dos chicas se me acercaron, en tal discoteca un brother me abrazó, me dijo que le gustaba lo que hacíamos, y Mía siempre como se quejaba porque decía, pero a mí nunca nadie me reconoce, ¿por qué? Y ella es la famosa, por así decirlo, ¿no? Yo era el más chiquitito, ella tenía un montón de seguidores, mucho más que yo. Y me decía, no es justo, que no sé qué cosa, que yo también quiero que me saluden en la calle. Y esa era como una broma que teníamos internamente, pero era real. O sea, a mí realmente, no sé por qué me reconocían. Yo le decía, de repente a ti te ven, pero no se te acercan porque de repente... como tú eres más grande en temas de influencer, de repente te notan un poquito más
más en otro lado, ¿no? Entonces no, les da un poco de roche acercarse. Conmigo era como, oye, brother, tú eres el sí, oye, ¿qué tal? Qué chévere. Y hablamos y nos tomamos unas cervezas y bacán. Claro. Entonces, la mía se ponía celosa. Tengo entendido de que tú te encargas de gran parte de lo que viene a ser el diseño de las publicaciones, pero que además de eso, tienes tu propia página de dibujos y que ya varias de tus paltitas se han tatuado algunos dibujos. Sí, eso es una locura. En realidad, el tema el podcast, para un poquito responder lo primero, yo me encargo más de la edición de los episodios. Y Mía se encarga un poquito más de lo gráfico en el feed. Entonces, claro. por eso la broma, ¿no? Porque dice, Omar, qué grandes diseños tienes, pero yo no hago nada. Y nadie le genera créditos a Mía. Y sí, tengo mi Instagram de dibujitos, está como Dibujito Monse, por ahí si quieren revisarlo, pero era un proyectito que siempre tuve en mente. En algún momento pensé hacer como hace años, como Polito, decía, como que quería hacer ropa, por así decirlo, con diseños muy simples, ¿no? Que no sean así como ese tipo Vila. Algo minimalista. O Dúo Australia, ¿no? Que tenía sus... O el típico surfer, ¿no? El surfer en su ola acá, ¿no? Yo decía, ¿por qué no puede haber un perrito, una florcita? Y nada, por mucho tiempo, como nunca me aventuré a hacerlo, hasta que después ya el podcast hizo que mi propia comunidad creciera también, y dije, ok, ¿por qué no intentarlo, no? ¿Por qué no intentarlo? Y voy a hacer esto, y al final de cuentas, como también me quité este miedo que estoy seguro que muchas personas que están escuchando esto sienten como, ¿y si no les va a gustar? ¿Y si no soy lo suficientemente bueno? ¿Y si no tengo muchos likes? ¿Si no me vuelvo famoso? O sea, hay que quitarnos esos pensamientos de la cabeza y realmente, si quieres hacerlo, hazlo. Tal cual. Ahora, cambiando un poquito de tema de el podcast y de los dibujos y del arte en sí, ambos, tú y Mía, son comunicadores. Ambos vienen de universidades bastante buenas. ¿Cómo ha ayudado el hecho de que ustedes sean comunicadores, que tengan una formación en este ámbito, en esta carrera, para el podcast y para los diferentes caminitos que uno tiene que seguir para hacer crecer un proyecto? Yo creo que en realidad el plus es un poquito el tema técnico, ¿eh? Creo que eso es más que nada entender un poquito qué interfaz vas a usar, qué herramientas necesitas para grabar un podcast, porque conozco un montón de gente que tiene podcasts que no son comunicadores, son historiadores, son deportistas, son X carrera, y lo hacen muy bien, ¿no? O sea, yo creo que hay un tema técnico en el podcast, ¿no? Que es donde la gran mayoría flaquea o no llega a concretar, y por eso se enteran que, no sé, una grabadora está más de 500 soles y es como que, entonces lo hago con el celular, pero es mejor o no, qué micros debo comprar, cómo subo mi podcast a Spotify, porque no se puede subir directamente a Spotify, o sea, es todo un caminito. Entonces esas cositas creo que es donde Mía y yo tenemos como la ventaja por ser comunicadores. Pero, por ejemplo, esto de la chispa o de la química que puedes tener con tu compañera, o tú solo o tú sola en el podcast, yo creo que ya es algo innato un poco de cada uno, ¿no? Hay abogados que son muy carismáticos, hay ingenieros que hablan muy bien, hay comunicadores que hablan muy mal, hay comunicadores que no saben comunicar. Entonces yo creo que en realidad es eso, es la capacidad técnica, es los conocimientos que puedes tener sobre recursos, sobre interfaces, más que otra cosa, ¿no? Quiero aclarar esto, el podcast no tiene que ser, ¿no? El podcast no tiene que ser siempre así. Hay podcasts que pueden ser muy técnicos y sobre noticias, sobre historia, sobre relatos de terror, relatos eróticos, entonces no tienes que estar acá todo el tiempo, ¿no? Yo creo que al final lo que cuenta de un podcast es lo que tú quieras comunicar, y si realmente te apasiona, lo vas a hacer bien. Claro, una ventaja de haber estudiado comunicaciones, la verdad. Sí, por ese lado sí. Lamentablemente el tiempo se nos queda corto, Omar. Así que podrías darnos tus redes sociales por si alguno de las personas que está viendo esto quiere seguirte, quiere conocer el podcast, quiere formar parte de esta bonita comunidad. Bienvenido sea quien quiera escuchar Sin Faltas Podcast. Por favor, vayan a las redes sociales de Omar. Claro, y bueno, mi red social, la personal, en Instagram me encuentran como... Bueno, en Instagram y en Twitter como @miopesoy. El podcast lo encuentran como @sinpaltaspodcast y en Twitter como sinpaltaspod.
POD. Y bueno, mi cherry del dibujito, ¿no? @dibujitomonse en Instagram para que vean estos dibujitos de los que estaba hablando, a ver si les gusta. Muchas gracias, Omar, por acompañarnos el día de hoy. Entonces, esto es todo, amigos. Hasta una próxima oportunidad.